Buenos días hermanos, saludos, bendiciones a todos. Una vez más estamos listos para hablar de la palabra de Dios. Hoy queremos compartir un mensaje importante en la carta del apóstol Pablo a Tito, uno de los discípulos del apóstol Pablo. Antes de iniciar, vamos a orar para que el Santo Espíritu dirija este tiempo y las palabras que Dios me va a permitir hablar sean guiadas por Él y puedan ser de mucho beneficio para todos los que escuchan. De igual manera podamos gozarnos al escuchar la palabra de Dios. Oremos. Padre, gracias por estar con nosotros, por bendecirnos de gran manera, por cuidarnos durante toda esta semana, por permitirnos estar en tu santa casa este día, Padre, que dedicamos para honrar tu santo nombre. Bendice a nuestros hermanos que te escuchan y ven tu palabra por medio de este sistema tecnológico que nos permite, Padre Celestial, usar en este día, Padre. Que tu Santo Espíritu nos dirija y que cada persona pueda recibir la palabra apropiada que necesita en esta hora. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Es un gozo hablar de Cristo, es un gozo hablar de la palabra del Señor. Para nosotros es de gran bendición poder compartir con ustedes la palabra de Dios. El título del mensaje, un buen ministro de Jesucristo, y está basado en Tito 1, versículo del 5 al 11, que vamos a proceder a leer en este momento. Tito, capítulo 1, versículo del 5 al 11. La palabra del Señor nos dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y estableces ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñado, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Estas son palabras, podríamos decir, con un lenguaje bastante fuerte que el apóstol Pablo dirige a su discípulo Tito, el cual se había quedado en una misión en Creta. Posiblemente en el tercer viaje misionero del apóstol Pablo, este estableció a Tito en Creta. El nombre de Tito es un nombre propio masculino en su variante en español. Procede del latín tutus y significa el valiente defensor. Dado que ya el apóstol Pablo había visitado a Creta, sabía del comportamiento de los ciudadanos de Creta y aún del comportamiento de muchos hermanos en la iglesia. La epístola a Tito es una breve carta de Pablo a Tito, enviada desde Nicópolis a Creta, donde el mismo Pablo lo había puesto como obispo de la iglesia. Es por ello que con mucha familiaridad el apóstol puede dirigirse con confianza a su discípulo y aconsejarle cómo dirigir la iglesia de Cristo. Por esta causa te dejé en Creta, le dice. Por esta causa te dejé en Creta. Una misión característica en todas las iglesias que se han establecido desde el momento incluía aún la iglesia de nuestros días el hecho de que
necesitaban a alguien que los ayudara a poner las cosas en orden. Y Pablo había visto en Tito que era una persona adecuada para poder ordenar la iglesia. Lo importante del mensaje del apóstol Pablo hacia Tito, la importancia tiene que ver cómo influye en nuestra vida hoy, qué situaciones se asemejan a la iglesia de hoy, la iglesia en la cual nosotros estamos viviendo, en la cual nos hemos levantado, en la cual hemos conocido a Jesús como Salvador y en la cual servimos. Veamos de qué manera las instrucciones de Tito las instrucciones dadas a Tito pueden aplicarse a la iglesia de hoy. Quiero compartir con ustedes algunos aspectos bien importantes en la carta y que nos ayudan a nosotros como hijos de Dios a mirar la senda correcta para servir al Señor en medio de tiempos difíciles como lo que vivía Tito en Creta. Creta no era una ciudad, podríamos decir, bien portada. Era una ciudad gentil, pagana, donde se practicaba mucho el pecado y tiene mucha similitud a las ciudades donde hoy se desarrolla el ministerio cristiano. De hecho, podríamos decir que según la narración de Pablo, la narración que hace el apóstol Pablo a Tito, nos hace ver que esa ciudad de Creta se asemeja mucho a las ciudades en la cual hoy nosotros vivimos. En primer lugar, tenemos que empezar en cuál es la misión encomendada a Tito. ¿Cuál es la misión encomendada a Tito? Y lo primero que podemos decir en cuanto a la misión encomendada a Tito tiene que ver con corregir lo deficiente. Corregir lo deficiente. En el versículo 5 nos dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. La primera labor de Tito en Creta era, y en la iglesia de Creta, era corregir lo deficiente. ¿Qué estaba mal en el pueblo de Dios que Tito tenía que corregir? Tenemos que pensar nosotros como líderes de nuestras iglesias hoy día, qué cosas son necesarias que se corrijan dentro de la iglesia por medio de la palabra de Dios. La iglesia no puede andar a la deriva. Hay un término en Panamá que se usa mucho que dice, habla acerca de andar al garete. La iglesia no puede andar al garete. ¿Qué quiere decir? No puede andar sin una guía. No, tiene que haber guía y tiene que haber orden. La palabra de Dios nos dice: hágase todo decentemente y en orden. Así que tiene que haber una guía. En un mundo o en una iglesia donde se establecen muchos pensamientos, hay muchas personas con diversas opiniones, tiene que haber un moderador que los ayude a encaminarse por el camino correcto. Y esa era la labor de Tito, y es la labor que nos toca a nosotros hacer hoy como obispos, como pastores, como diáconos, como maestros de escuela dominical, como director del grupo de jóvenes o director del coro, en cualquier ministerio, quizás en el ministerio de la finanza, en cualquier ministerio que el Señor nos ponga. Y sabe, Dios espera que los talentos que Él nos ha dado sean usados adecuadamente y que nosotros también podamos ayudar a corregir lo deficiente. ¿Qué era lo que Tito tenía que corregir? En primer lugar, vemos por las Santas Escrituras que tenía que corregir la conducta moral de los hermanos cretenses en la iglesia. Dice el versículo, en la segunda parte del versículo 5, y establecieses anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Cuál era la característica de esos ancianos? Tenían que ser irreprensibles, marido de una sola mujer. Tito tenía que
enseñar a ese pueblo pagano, a ese pueblo que estaba lejos de Dios, que se asemeja mucho a nuestro pueblo de hoy día, que nuestro Señor castiga el hecho de que nosotros no seamos fieles, castiga la infidelidad en el matrimonio, castiga la infidelidad en los negocios, castiga la infidelidad moral de nuestra propia vida, de nuestros pensamientos. Cuando nosotros no somos fieles, estando o pretendiendo ser creyentes, actuamos de manera diferente. Y eso es lo que el apóstol Pablo le llamaba la atención a Tito. ¿Qué quiere decir? ¿O qué quería decirnos Pablo? ¿O qué le quería decir Pablo a Tito y a nosotros en este día? Quería decir que dentro de la iglesia de Creta había hermanos con malas conductas, que había hermanos con más de una mujer. Porque cuando dice marido de una sola mujer, eso quiere decir que había personas que tenían más de una mujer. Existen, y tenemos que pensar nosotros esto en nuestros días, en nuestras iglesias. Existen tal vez estas malas conductas en la iglesia de hoy. Al igual que el mandato del apóstol Pablo, el mandato que el apóstol Pablo daba a Tito, Dios hoy nos llama a corregir lo que no está bien dentro de nuestras iglesias. Nos llama a poner orden, como le decía en antes. Nos llama a marchar por el camino correcto, desechando aquellas cosas que nos hacen mal. La conducta de nuestros hijos en la sociedad que vivimos debe ser una conducta que hable al mundo, que desciende de una familia creyente en Dios. Nuestros hijos deben ser lumbreras. Dice el versículo 6, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Como creyentes, nosotros los padres tenemos que tener una familia ordenada. En el hogar debe haber orden. Hoy día el varón ha perdido en gran parte la autoridad que Dios le concede en el hogar. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones el varón ha dado su autoridad quizás a su esposa, quizás a los abuelos, a sus padres, y él no ejerce la autoridad. Desde que nuestros niños están pequeños, nosotros tenemos que enseñarles que en el hogar hay una autoridad, y por eso Pablo le dice a Tito, un buen obispo es aquel que tiene a los hijos en sujeción, tiene hijos creyentes que al igual que él han decidido seguir a Jesús como Salvador. La conducta de nuestros hijos en la sociedad que vivimos debe ser una conducta que hable al mundo que ellos descienden de una familia que cree en Dios. Y más adelante dice el versículo 6, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. La palabra disolución se refiere a una conducta libertina o infame, y se usa la mayoría de las veces con referencia a la conducta sexual ilícita. Uno de los, podríamos decir, de las dificultades más grandes en la vida de algunos pastores es la conducta de sus hijos. He escuchado en ocasiones pastores muy exitosos en su vida ministerial, pero sin embargo, la conducta de sus hijos no va acorde a
al éxito ministerial de sus padres. ¿Por qué? Porque los hijos están en otro camino, no han sido ganados para Cristo. ¿Sabe? El apóstol hace énfasis en que nosotros debemos preocuparnos mucho por ganar a nuestros propios hijos. Hacemos campañas exitosas, ganamos muchas personas para Cristo, pero qué dolor que no podemos ganar a nuestros hijos. Así que los líderes de la iglesia, los líderes creyentes, tienen que estar al lado de sus hijos para poder enseñarles la palabra de Dios y conducirlos a la eternidad con Cristo. Qué triste es que como pastores, como diáconos, como obispos, vayamos al cielo, pero nuestros hijos van al infierno. No, la Biblia dice que tenemos que invertir mucho de nuestro tiempo para que nuestros hijos también caminen en el camino correcto, en el camino que predicamos, el camino que nos lleva al cielo. Y Pablo hace énfasis en que los hijos sean creyentes y que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, que tengan una conducta apropiada. La palabra rebeldía es la actitud de una persona que, desafiante, se niega a obedecer y opone resistencia a quien tiene autoridad sobre ella. Y sabe, hay una edad en la vida de nuestros hijos en la cual nosotros podemos influir de una manera positiva en ellos. Hay muchos padres que luego que sus hijos han pasado los 15 años, tratan de corregirle. No, ya la edad de la corrección pasó. Es desde que nuestros niños nacen, desde que nuestros niños están creciendo. Hay que sembrar en ellos obediencia. Hay que sembrar en ellos disciplina. Hay que guiarlos por el camino correcto, por el camino que nos indica la palabra del Señor. Muchas veces nuestros hijos desafían nuestra autoridad. Son rebeldes. Y es importante que en ese tiempo nosotros apliquemos la palabra de Dios a su vida para volverlos a enderezar. ¿Saben? Nuestro Padre Celestial nos ama y como nos ama nos corrige, no nos deja andar, podríamos decir, de forma liberal por la vida, practicando el libertinaje. No, Él, por medio de su palabra, nos indica el camino correcto. Y sabe, nosotros que somos sus hijos, cuando no queremos andar por el camino correcto, Él nos trae por el camino correcto con cuerdas de amor. De la misma manera, nosotros debemos guiar a nuestros hijos y conducirlos por esa senda que los lleva al cielo. Entre las causas principales de rebelión que se encuentran las siguientes, hablando acerca de la rebeldía: orgullo, egoísmo, pasiones externas, desacuerdo con el juicio de un superior y el deseo de librarse de una sujeción u opresión real o imaginaria. ¿Sabe? Hay muchos muchachos, muchos jóvenes que se van de sus hogares muy temprano. ¿Por qué? Porque no quieren sujetarse a la autoridad del hogar. ¿Sabe? En los hogares debe haber disciplina, debe haber autoridad. Nuestros hijos tienen que tener horas de dormir para ir a acostarse. También tienen que tener horas para poder levantarse. Ellos tienen una agenda que cumplir. Ellos están educándose. Y a medida que van creciendo nuestros hijos, las reglas se van a ir modificando de acuerdo a su edad. Ya le tenemos que decir a nuestros hijos, bueno, la hora de entrar a la casa, cuando sales, es las 8 de la noche o es las 10 de la noche, dependiendo lo que estén haciendo. Pero tiene que haber un orden, tiene que haber autoridad. Pablo le había dicho a Tito
te voy a dejar en Creta para que corrijas lo deficiente. Esa es la primera tarea de Tito. Saben, la iglesia no puede marchar de una forma correcta si lo deficiente no se arregla. Para que, dice el versículo, por esta manera te dejé en Creta, el versículo 5, para que corrigieses lo deficiente. Es necesario que para que la iglesia marche como Cristo quiere, la iglesia tiene que ser corregida. La iglesia tiene que andar por el camino correcto. Esa era la primera tarea de Tito. La segunda tarea, establecer ancianos en cada ciudad. Establecer ancianos en cada ciudad. Y miren, podríamos decir, una de las estrategias que tenía el apóstol Pablo en su ministerio era establecer puntos de predicación en las ciudades. ¿Por qué? Porque en las ciudades venía la gente, llegaba la gente. Y era un lugar apto y podríamos decir estratégico para predicar la palabra. Porque cuando la gente conocía a Jesús en la ciudad, se iban para su pueblo, para la montaña, para los lugares donde vivían, con el evangelio. Y el evangelio era extendido de esa manera. La segunda tarea de Tito era establecer ancianos. ¿Y qué es un anciano? Nos preguntamos. Un anciano en el Nuevo Testamento y en las iglesias cristianas es un líder de la iglesia local. Un líder de la iglesia local. La palabra anciano aquí no tiene que ver con la edad. Un anciano, según lo menciona Pablo aquí, no es un viejito. Puede ser un joven encargado de un ministerio. Y Pablo le estaba diciendo a Tito que estableciese anciano. En el mismo versículo 5 le da las dos tareas que nosotros estamos analizando en este día. La primera, corregir lo deficiente. Eso lo dice la primera parte del versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. Y la segunda tarea, y lo marca con esa y para indicarle la segunda tarea. Y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Yo me imagino que Tito y Pablo habían hablado mucho acerca de cuál era la estrategia y por qué se debería establecer ancianos en cada ciudad. Por eso que Pablo le recuerda al final del versículo, así como yo te mandé. Las ciudades fueron centros estratégicos para la predicación del evangelio en tiempo del apóstol Pablo. Hoy siguen siendo de igual manera centros de extensión del reino de Dios en todo el mundo. Nosotros tenemos la oportunidad de vivir en Panamá. Una de las iglesias que recibe de nuestra Asociación de Panamá Metro, que recibe más visitantes durante el año de diferentes partes de la ciudad capital, del interior y en ocasiones de países fuera de Panamá, es la primera iglesia bautista de Panamá. ¿Y por qué? Porque está establecida en un lugar céntrico. Está establecida en el centro de la ciudad. Un lugar donde hay mucho movimiento. Y sabe, hay mucha gente que se llega a esa iglesia y no se queda permanentemente. Reciben, al igual que en los tiempos del apóstol Pablo, el mensaje y luego van a su propia ciudad, a su pueblo, a su provincia. Pero se llevan el evangelio. Las ciudades deberían sobresalir en la tarea o en la labor de lo que el apóstol Pablo había enviado a Tito en cuanto al establecimiento de un anciano. ¿Cuáles cualidades deberían sobresalir en un anciano establecido para administrar una obra de creyentes en Jesucristo? Tenemos que preguntarnos cuáles eran esas cualidades. El apóstol Pablo las enumera. En el versículo 6 nos dice, el que fuera irreprensible. Irreprensible.
Esa es la primera cualidad de un líder, porque dijimos que un anciano en la Biblia se describe como un líder de una iglesia local. Y un líder la primera característica de un líder de una iglesia local es que tiene que ser irreprensible. Dice el versículo, el que fuere irreprensible, la primera parte, irreprensible como administrador de los negocios de Dios. Es decir, un servidor de Jesucristo tiene que ser fiel a su Señor en todo el sentido de la palabra, tanto en la administración de los bienes que Dios ha puesto en sus manos, como en la administración de su propia vida, de su vida privada. Cada uno de nosotros es responsable como líder, como miembro de la iglesia, como miembro del cuerpo de Cristo, es responsable de administrar adecuadamente, no solamente los bienes materiales que Dios nos ha dado y que ha puesto en nuestra mano, sino también nuestra vida privada, nuestra vida espiritual, nuestra vida moral, nuestra vida como seres humanos. Ninguno de nosotros se conoce mejor que nosotros mismos. Sabemos cuáles son nuestros pensamientos y algunas veces, en algunas ocasiones, tenemos que pedir perdón a Dios por nuestros malos pensamientos. ¿Sabe? El hombre peca de hecho, de palabra y de pensamiento. Esa vida, esa administración de esa vida tiene que ser una administración que delante de Dios se muestre y se presente irreprensible. Irreprensible. Existen características que todo hijo de Dios, especialmente aquellos que estamos en puestos de liderazgo, debemos tener en nuestras vidas. Estas se definen como características del no y aquellas del sí que Dios desea ver en cada uno de sus hijos. Veamos las primeras 5 actitudes del no que nos describe el pasaje. Dice el versículo 6, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Era la característica de los ancianos que tenía que Tito establecer en cada una de las ciudades, porque es necesario, y allí vienen las características de este anciano, de este líder de la iglesia, y tenemos que prestarle mucha atención en nuestros días, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Y allí vienen los no que el Señor no quiere ver en sus siervos, en sus seguidores, en sus líderes en la iglesia local. No soberbio es el primer no que Dios no quiere ver en nuestra vida. No soberbio. Soberbia es la apreciación descontrolada de nuestro propio valor, atractivo e importancia ante los demás. Se le considera uno de los pecados más serios. Las personas soberbias se caracterizan por considerarse superiores a quienes les rodean. El narcisismo o vanidad es una manera de ser soberbio, y Dios no quiere que esa cualidad se halle en la vida de uno de sus seguidores, de uno de sus líderes, de uno de sus ancianos. Él espera que en vez de soberbio nosotros seamos humildes, que tengamos real, podríamos decir, real apariencia o podamos considerarnos realmente como nosotros somos. Pero cuando somos soberbios andamos por las nubes, nos creemos superiores a los demás, miramos a todos por debajo de nosotros. Hay mucha gente que están en las iglesias y desean tener un puesto de
administración, podríamos decir, de liderazgo dentro de la iglesia, para someter a sus hermanos, para poder vivir de sus hermanos. Y miran a sus hermanos por encima de sus hombros. No. Dice la Biblia, el que quiera ser grande en los cielos tiene que ser servidor de todos. Esa es la gran verdad para un líder. Nosotros tenemos que ser servidor de todos, no soberbio. En algunas iglesias, especialmente las iglesias nacientes, la gente quiere ver dónde me voy a colocar, así como los discípulos de Jesús le dijeron a Jesús: queremos estar uno a tu izquierda y otro a tu derecha. Y Jesús le dijo: el que quiere ser grande en los cielos tiene que ser servidor de todos. Esa es una característica que debe engrandecer la vida de un líder, dispuesto a estar al servicio de sus hermanos. El primer no que no debe ser o no debe cumplir la característica o no debe caracterizar a un anciano, a un líder de la iglesia, es que no debe ser soberbio. El segundo no debe ser iracundo. No iracundo. Iracundo es un adjetivo que indica propensión a la ira. Esa persona que se enciende rápido, que cuando llega a la casa y los platos están en el lavamanos y no se han lavado todavía, se enciende en ira. Cuando llega a su casa y hay un juguete de un niño mal puesto, se enciende. No, dice la Biblia, no iracundo. Iracundo es un adjetivo que indica propensión a la ira. En este sentido, algunos sinónimos son irascible, irritable y colérico. También significa que alguien está lleno o poseído de ira. Esta palabra iracundo procede del latín iracundos y a su vez de la palabra latina ira, cólera o enojo. ¿Sabe? Esa característica no debe adornar la vida de un líder. No, nosotros tenemos que tener mucha paciencia. Tenemos que examinarlo todo, dice la Biblia. Hay mucha gente que cuando tienen que definir entre un problema o solucionar un problema, ¿qué hacen? Se van con la primera voz que oyen. Alguien me dijo esto y yo lo creo. No, nosotros tenemos que escuchar ambas partes con mucha pasividad, aunque quizás se esté hablando de nosotros o aunque quizás el problema seamos nosotros mismos, pero nosotros tenemos que ser pasivos, no iracundos. Tenemos que examinarlo todo, dice la Biblia. El tercer no, para avanzar en el mensaje de hoy, que nos describe la característica que no debe tener un anciano, un líder en la iglesia: no dado al vino. Ya tenemos tres no: no iracundo, no soberbio, no iracundo, no dado al vino. Vivimos en un mundo que siempre ha tenido problemas con el alcohol, con el vino, pero más que con el alcohol, con su falta de templanza, su falta de dominio propio. No son dueños de sí mismos. La persona que es dominada por el alcohol pierde el control de sí misma y se pone bajo el dominio del alcohol. En consecuencia, llegar a estar en un estado de desorden y confusión total. La embriaguez lleva al hombre a la condición que se caracteriza sobre todas las cosas por la pérdida del entendimiento, del razonamiento correcto, del juicio y del equilibrio, no solo para caminar, sino para actuar y hablar. Además de que el vicio del alcohol conlleva el derroche de dinero y a una disipación completa. ¿Sabe cuántas personas
parecen que tuvieran 60 años, pero solo tienen 40. Porque lo ha acabado el vicio del alcohol. Ha acabado su apariencia. Aparte que ha destruido sus relaciones interpersonales. Ha hecho que la persona que no domina el vino y que es dada al vino, pierda su trabajo, pierda su empleo, pierda su familia. Y al final destruya totalmente su vida. Por eso dice el apóstol, no dado al vino, ¿sabe? Y el vino ha existido por toda, mientras la eternidad ha existido, el vino ha existido. Pero como creyentes nosotros debemos alejarnos de la influencia del alcohol, del vino en nuestras vidas. Porque nos causa desorden, tal como lo hemos descrito en el punto que acabamos de definir. El cuarto no, que el apóstol nos describe como una característica que no debe estar en la vida de un líder, de un anciano, de un obispo, no pendenciero. ¿Y qué significa ser pendenciero? Aquella persona que siempre está peleando. Aquella persona que no escucha. Antes de escuchar, profiere una palabra de pelea. Pendenciero es el adjetivo que califica a la persona que evidencia una propensión a las peleas y a los enfrentamientos. El término deriva de pendencia, una palabra que se emplea para nombrar a las disputas, a los altercados. La actitud de la persona pendenciera se evidencia ante un intercambio de opiniones. ¿Sabe? Hay mucha gente que usted sabe que la tiene que mantener allí un poquito alejada de usted, porque si no, pierden el control. Pelean con usted. Algunas veces nosotros, podríamos decir, amablemente o muy sagazmente, sabiamente, tenemos que suspender una conversación porque después termina en pelea, porque sabemos que la persona se está saliendo de los estribos. La Biblia dice que esa característica de pendenciero no debe estar en la vida de un líder. ¿Por qué? Porque el líder va a enfrentar muchas cosas. Nosotros, por ejemplo, como pastores, tenemos que acostumbrarnos a escuchar opiniones de todo tipo de gente. Y tenemos que soportar algunas veces algunas opiniones que quizás no están acorde con lo que nosotros pensamos. Pero tenemos que sopesarlas. Tenemos que aceptarlas, tenemos que analizarlas. Tenemos que ayudar a la persona si no está andando por el buen camino, que vea la cosa de manera diferente. Un líder, un siervo de Dios, un anciano, un obispo, no debe ser pendenciero. Y el quinto, no, que no debe reflejarse como una característica en la vida de un creyente, en la vida de un líder, tiene que ver con la codicia. Dice el versículo al final, no codicioso de ganancias deshonestas. El versículo 7 nos dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. La riqueza no se mide solo con respecto a cuánto dinero nosotros hemos acumulado, sino también a nuestro intelecto, a las posesiones intelectuales que nosotros tenemos. No solamente se mide con las cosas materiales que poseemos, sino también con los estudios profesionales. Una persona que ha estudiado mucho es rica por el potencial que tiene para ganar dinero, por su capacidad de producir. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que controlar ambas cosas. Hay muchas personas que se dedican toda la vida a llenar su intelecto
sin embargo no explotan el intelecto. De nada me sirve que yo me sea la Biblia al revés y al derecho, pero no la comparto. No, el hecho de poder estudiar la Biblia es para poder compartirla con aquel que no conoce a Jesús. O quizás tengo una profesión. ¿De qué me sirve haber invertido tanto tiempo en una profesión si no la practico? No, tengo que expandirla, usar ese don que Dios me ha dado para bienestar de otros. Y no debemos aferrarnos a las ganancias deshonestas. Un codicioso mira lo que tiene el otro para ver de qué manera puede arrebatarle. Así muchas veces vemos en los gremios profesionales cómo las personas tratan de alcanzar el puesto de una persona, tratando de quizás en ocasiones hablar mal de él, indisponerlo o meterse en el trabajo que está haciendo para que no tenga éxito. El creyente no debe actuar de esa manera, ni en su vida secular, ni en su vida espiritual, en la iglesia. Hay mucha gente que cuando no pueden hacer un trabajo y alguien quiere hacerlo dentro del cuerpo de Cristo, tratan de ponerle oposición para que no se haga. En todo, podríamos decir, círculo de personas, nosotros encontramos gente de ese tipo. Gente que va a la sesión de negocio únicamente para decir no, no se puede. ¿Sabe? Nosotros allá en el trabajo tenemos una cuadrilla compuesta por 21 personas. Y qué gozo, qué felicidad es encontrarse. Yo tengo varios de los colaboradores que trabajan con nosotros, que cuando usted le encomienda una tarea, por difícil que sea, ellos van y te dicen, sí se puede, vamos a sacarlo. Pero también encontramos gente que comienza a sacarle la quinta pata al gato. No se puede. Esto nunca lo hemos hecho. Y lo difícil, y siempre les comento a ellos, ¿saben? Nosotros tenemos que intentar hacerlo porque quizás viene alguien y lo hace y nosotros vamos a quedar mal. Y ¿sabe? La mayoría de las veces la labor se hace. Eso pasa en la vida secular, pero también se ve en la vida espiritual, en la vida de nuestras iglesias. Muchas veces, en vez de impulsar a la iglesia hacia adelante en un proyecto que alguien se ha propuesto, que alguien ha fijado sus ojos, como no podemos hacerlo nosotros, entonces somos piedra de tropiezo. Y la Biblia dice que nosotros no debemos hacer eso. Si alguien ha tenido una buena idea, aunque esa idea no fue mía, vamos a tratar de hacerla. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo en Cristo. Somos un cuerpo en Cristo. Y vamos a empujar la carreta para que al final todos podamos tener éxito. Lo que hace que una riqueza se convierta en una bendición o en una maldición para el que la posee es su aptitud hacia esa riqueza, la actitud que tiene esa persona hacia esa riqueza. Si usted tiene mucho dinero, pero solo piensa en su dinero, hay mucha gente que tiene mucho dinero, pero su vida es el dinero. Algunos se van a la presencia de Dios antes de tiempo, diría yo, porque están tan sumidos en el dinero que se enferman y no pueden disfrutar las bendiciones que le da su dinero. Pero si nosotros tenemos una actitud desprendida de lo que yo tenga, de la riqueza que Dios me ha dado, hay mucha gente que tienen una gran capacidad, pero no rinden o no dan nunca esa capacidad, no la ponen en las manos de Dios. Soy un buen abogado, pero si la iglesia no me paga $5,000 para defender un caso que la iglesia está llevando, no lo hago. ¿Sabe qué triste? O soy un buen pintor, un buen albañil, un buen electricista, reparo aire acondicionado, etc. Pero si la iglesia no me da o no me envía con el precio justo que mi profesión
devenga, entonces no voy. No, la Biblia dice que nosotros debemos poner todo en las manos del Señor. Nuestro intelecto, nuestras capacidades. No debemos pretender quedarnos con esas bendiciones que Dios nos ha dado, sino así como hemos sido bendecidos, tenemos que repartir también bendición. Las riquezas pueden trastornar la mente y pueden impulsar a una persona a hacer cosas totalmente ajenas a la voluntad de Dios. Podemos usarlas creativamente o podemos malgastarlas en cosas temporales, superficiales y totalmente ajenas a la voluntad de Dios. Nosotros hemos estado leyendo a algunos grandes hombres en la historia que han dedicado gran parte de su riqueza para entender la palabra de Dios, para que otros puedan conocer la palabra del Señor. El fundador, por ejemplo, de Avena Quaker, nos cuenta la historia que usó gran parte de su riqueza para enviar misioneros. ¿Sabe? La mayor dicha o lo que él quería, anhelaba en su vida, era ser misionero, pero como no pudo ser misionero, Dios lo bendijo con un gran negocio y usó ese negocio para enviar a muchos misioneros alrededor del mundo. La riqueza no es mala. Depende cómo dirigimos nosotros o cómo nos comportamos nosotros ante las riquezas. Cada uno de nosotros está lleno de riquezas. Dios nos ha dado a nosotros muchas riquezas. Le comentaba a un compañero de trabajo, hoy es un gran día, porque aunque no tengamos nada, no tenemos a nosotros mismos. Estamos sanos, tenemos salud, tenemos nuestras manos, nuestros pies, nuestros ojos, nuestros oídos. ¡Qué bendición! Es una riqueza, una gran riqueza que Dios me ha dado y tengo que usarla, ponerla a su servicio. Vamos a analizar ahora cuáles son las aptitudes positivas que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestra vida. ¿Cuáles son las actitudes que sí quiere Dios que adorne la vida de sus seguidores? En el versículo 8 nos dice, sino hospedador. Esa es la primera actitud de un líder de la iglesia de hoy, de una persona que dedica su vida al Señor. ¿Y qué es una persona hospedadora? Hospedador es una persona que acoge, recibe, aposenta, refugia, habita, cobija o aloja, que establece una morada para poder compartirla con otros. ¿Sabe? En los días nuestros, en lo que vivimos hoy, no se practica mucho el hecho de ser hospedador, pero nos ha tocado en ocasiones. Recuerdo que hace unos años atrás nosotros pudimos hospedar unos misioneros de Costa Rica. ¡Qué gozo! Nuestras hijas, creo que Joan no había nacido todavía, así que teníamos dos cuartos vacíos porque solamente teníamos a Lian. Y qué gozo fue hospedar a nuestros hermanos en casa. Dice la Biblia que una característica de un servidor de Jesucristo debe ser hospedador. La segunda característica, amante de lo bueno. Amante de lo bueno. En primer lugar, un anciano requiere tener como característica ser amante de lo bueno. Amante de lo bueno. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que, como hijos de Dios, como siervos del Señor, saber distinguir cuáles son las cosas que agradan a Dios de aquellas que no le agradan. Hay mucha gente que para ellos todo es bueno. Si pudieran ir a la iglesia desnudos, van a la iglesia desnudos, porque según su pensamiento, para ellos eso es bueno. Pero no, nosotros tenemos que buscar la guía del Espíritu Santo para que nos ayude, nos indique qué es lo bueno. Y la palabra de Dios nos muestra
que es lo que Dios quiere que nosotros hagamos como cosas buenas para edificar nuestra vida y ayudar a edificar la vida de los otros. Dice el versículo: sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio. Sobrio se define o se refiere a tener buen criterio, ser razonable, tener dominio propio. Tito amonesta a los creyentes para que vivan sobriamente. En el segundo capítulo de la carta del apóstol Pablo a Tito, en el versículo 12, Tito 2:12 nos dice: enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Vivir sobriamente tiene que ver con lo relacionado a no ser dado al vino, a no vivir ebrio. Hay muchas personas, lamentablemente, y nos duele mucho, que nunca están lúcidos, nunca están sobrios, siempre están ebrios, se van a dormir ebrios y se despiertan en la mañana tristemente, y lo primero que buscan es un trago para continuar ebrios por la vida. Qué triste. Tenemos que orar por esas personas. Tenemos que ponérsela al lado al Señor para que el Señor transforme su vida. Únicamente Jesús puede transformar su vida si de todo corazón entregan su vida al Señor. Sobrio nos dice la Biblia. En Primera de Pedro, capítulo 4, el versículo 7, el apóstol también insta a sus hermanos a vivir una vida en sobriedad. Primera de Pedro, capítulo 4, el versículo 7 nos dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Sed sobrios y velad en oración. ¿Sabe cuando uno es sobrio? Cuando uno tiene criterio razonable o buen criterio, o es razonable, tiene dominio propio, puede ver las cosas de una manera distinta. No se deja llevar por las pasiones, no se deja llevar por una mala palabra, no se deja llevar por un gesto. Hay muchas personas que vienen a la iglesia a adorar al Señor, pero al final se van enojadas porque alguien no lo saludó, porque alguien le hizo un mal gesto. No, si somos sobrios, todas estas cosas las pasamos por alto porque tenemos dominio propio. El cuarto sí que el Señor quiere que practiquemos en nuestra vida es justo. En el versículo 8 nos dice: sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo. El vocablo latino istus derivó en justo, un adjetivo que se emplea para nombrar aquello que resulta conforme a la justicia. Lo justo, por lo tanto, significa que no nos aprovechamos de los demás, ni les quitamos aquello que les pertenece. Pero también quiere decir que los demás no pueden arrebatarnos aquello que por derecho es nuestro, ni impedir que nos desarrollemos y alcancemos nuestros objetivos. ¿Sabe? Una persona justa no solamente practica justicia con los demás, sino es justo consigo mismo. No permite que los demás se aprovechen de él. Hay muchas personas que son justas con los demás, entregan todo lo que tienen, pero no son justos con ellos mismos. Una persona que en su casa existen, por ejemplo, 5 hijos, pero el del medio quizá es el que hace todos los oficios. Los demás se pusieron de acuerdo para cargarle toda la carga a él. Eso no es justicia. Él debe aplicar justicia a su vida, reclamando el derecho que le compete. Nosotros como creyentes también
vivimos o debemos anhelar vivir en una sociedad justa, una sociedad que respete nuestros derechos de la misma manera como nosotros respetamos los derechos de los demás. El quinto sí que el Señor quiere que un creyente, que un servidor suyo tenga, es santo, hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo. Ser santo transmite la idea de mantenerse separado de lo impuro. La palabra hebrea que se traduce santo proviene de un término que significa separado. Por eso, lo que es santo se aparta del uso común y se considera sagrado, especialmente debido a su condición limpia y pura. Tiene que ver con el vivir de cada creyente separado del pecado. Nosotros hemos sido separados para servir a nuestro Señor Jesucristo. Y debemos mantenernos separados del pecado. Dios quiere que nosotros seamos santos para Él. El sexto sí, que describe este mandamiento del apóstol Pablo a Tito, es dueño de sí mismo. Dueño de sí mismo. En Carates, esta frase se refiere al ejercicio del dominio propio. El dominio propio es una virtud que por la gracia de Dios es necesario que adquiramos para nuestro propio bienestar espiritual. En 2 de Pedro, capítulo 1, el versículo 6, el apóstol nos dice lo siguiente. 2 de Pedro, capítulo 1, el versículo 6. Al conocimiento, al dominio propio, paciencia, a la paciencia piedad. Dice el versículo 5, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad. Una característica extraordinaria en la vida de un líder dentro del cuerpo de Cristo es que pueda ser dueño de sí mismo, que pueda dominarse, que pueda decir no al pecado, que se conozca a sí mismo, que sepa cuáles son sus debilidades y al igual que José pueda huir en el momento en que tiene que huir, porque sabe que si se queda quizás va a pecar. Yo me imagino que en aquella ocasión, si José se hubiera quedado, quizás peca con la mujer de Potifar, pero él huyó. Cuando nosotros nos conocemos, cuando nos dominamos, sabemos que tenemos que parar una discusión, porque quizás vamos a acabar mal, vamos a ofender a nuestro hermano. Entonces paramos. Eso es tener dominio propio. ¿Sabe? Esta es una de las manifestaciones, el dominio propio. Es una manifestaciones de los frutos del Espíritu Santo. Nos lo dice Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. Nos dice la palabra del Señor. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Sabe? Cuando nosotros nos podemos dominar por medio del Espíritu Santo, ponemos nuestra voluntad en las manos del Señor. El Espíritu Santo nos ayuda a que podamos tener dominio propio. El séptimo sí que Dios quiere que tenga cada uno de sus siervos es retenedor de la palabra. Retenedor de la palabra. Mire lo que nos dice Tito, el capítulo que estamos analizando, 1, el 9 dice, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada. ¿Qué quiere decir esto? Que no inventemos, que retengamos la palabra tal cual la Biblia nos las ha dado. Retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada.
para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Retenedor de la palabra quiere decir que nosotros tenemos que retener o guardar la palabra de Dios en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, en nuestra mente. Cuando no tengamos la Biblia, debemos tener versículos memorizados para poder guiar a una persona a Jesús. Retenedor de la palabra para conducirme como la palabra quiere que me conduzca, como Dios quiere y me enseña por medio de su palabra que me conduzca como su hijo. Retenedor de la palabra. Retenedor de la palabra. Estos son 7 sí que el Señor quiere que un siervo suyo tenga en su vida. ¿Cuál es el objetivo de la fidelidad del siervo de Dios? Los versículos 10 y 11 nos dan la respuesta. Dice el versículo 10, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta que no conviene. Nosotros tenemos que vivir una vida acorde a lo que Dios quiere para que nosotros podamos detener las malas enseñanzas, las malas prácticas espirituales que otros grupos tal vez quieren introducir en nuestra iglesia o quieren introducir en nuestras vidas. Tenemos que estar convencidos de que la palabra que Dios nos ha dado es la verdad, retenerla en nuestros corazones y vivirlas, ponerlas en práctica. El objetivo, la fidelidad, el objetivo de la fidelidad del siervo de Dios es desacreditar con el buen testimonio las malas opiniones del mundo acerca de los creyentes. ¿Cómo podemos tapar la boca a aquellos que se burlan del evangelio? Viviendo un buen evangelio, siendo buenos ciudadanos, viviendo la palabra de Dios cada día, practicando las características que le hemos ido enumerando antes, para que el mundo pueda ver que hay algo diferente en nosotros. El objetivo de la fidelidad de un siervo de Dios es desacreditar con su buen testimonio las malas opiniones del mundo acerca de los creyentes, mostrando una manera diferente de presentar y vivir el evangelio dado a nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe? La vida en Cristo es maravillosa, pero hay muchos creyentes que no la experimentan. Y no solamente no la experimentan y la viven, tampoco la transmiten. Y hay personas que no conocen a Jesús, pero ven a un creyente que no vive el gozo de su salvación y dice, hoy para estar como ese hombre mejor yo me quedo en el mundo. No, nosotros debemos vivir esa vida maravillosa que Cristo nos da y mostrarla al mundo sin hipocresía, siendo fieles a Dios, sabiendo que tenemos una salvación grande y la vivimos cada día, esas bendiciones que Dios nos ha dado. Para concluir, hoy es tiempo de que nos pongamos al servicio de Dios, tomando muy en cuenta cuáles son las características que deben adornar la vida de un servidor de Dios. Muchas de las actitudes que practicábamos en el mundo han sido aún conservadas en nuestra vida cristiana y deben ser erradicadas totalmente de nuestra vida con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, para que realmente con buena aptitud sirvamos a nuestro Dios. Ya nosotros no somos del grupo de los que no creen en el Señor. Ya no somos del grupo que no han sido rescatados. Nosotros hoy pertenecemos al grupo que honra a Dios con su vida, porque su vida ha sido transformada. Si usted aún no conoce a Jesús, hoy es tiempo para que le entregue su vida a Cristo y al igual que nosotros, goce de las bendiciones
de tener esas características que solo el Espíritu Santo da y que nos ayudan a vivir una vida atractiva para honra y gloria de Dios. Terminamos con una oración. Padre, gracias por estar con nosotros, por permitirnos hablar de tu palabra. Permite, Padre, que este mensaje llegue a muchas personas, que muchos puedan sintonizar este canal y puedan, Padre Celestial, hallar bendición, consuelo a sus vidas por medio de la predicación de tu palabra. Gracias por estar con nosotros. Bendice a tu iglesia y permite, Padre, que seamos transformados por medio de tu palabra, aplicando a nuestras vidas las características que debe honrar la vida de un servidor tuyo. Bendice a nuestros hermanos, aquellos que están enfermos, lo ponemos en tus manos para que usted, Padre, haga el milagro en sus vidas. Por aquellos que aún no te conocen, oramos por ellos, Señor, para que puedan entregar su vida a ti, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Ha sido un verdadero placer poder estar con ustedes en este día. Esperamos vernos en la próxima ocasión. Dios les bendiga. Cuídense mucho y sigamos atendiendo en este tiempo las recomendaciones que el Ministerio de Salud nos da para cuidar a este gran pueblo que es nuestro Panamá. Dios les bendiga a todos.